Te apuesto $1000 ahora mismo a que puedo decirte exactamente cuánto dinero tendrás dentro de 30 años, basándose en 3 números: tus ahorros actuales, tu inversión mensual y tu rendimiento promedio. ¿Por qué tengo tanta confianza? Porque no es una predicción, es un cálculo. A las matemáticas no les importa tu historia, tus luchas o tus sueños. Simplemente se agrava. Soy James Simons. Durante 30 años aposté miles de millones a la certeza matemática y nunca perdí. Ni una sola vez. Hoy te mostraré cómo hacer la misma apuesta con tu propio dinero. Excepto que no puedes perder porque las matemáticas están de tu lado. Tengo 86 años. Valgo $28,000 millones y descubrí algo que lo cambió todo. El 90% de las personas pierden dinero no porque tengan mala suerte, no porque no trabajen duro, sino porque fundamentalmente no entienden lo que realmente hace el dinero con el tiempo. Piensan linealmente en un mundo que opera exponencialmente. Déjame mostrarte lo que quiero decir con las matemáticas más simples posibles. Si pones $1000 debajo de tu colchón cada mes durante 30 años, tendrás $360,000. Multiplicación sencilla. 12,000 por año, multiplicado por 30 años, equivalen a 360,000. Eso es pensamiento lineal, y así es exactamente como la mayoría de la gente aborda la riqueza. Ahora, observe lo que sucede cuando aplica el pensamiento exponencial a exactamente los mismos $1000 por mes. Inviértalo con un rendimiento anual del 10%, que es simplemente el promedio histórico del mercado de valores durante los últimos 100 años. Nada mágico. Y después de 30 años no tendrá $360,000. Tienes $2,3 millones. Mismo esfuerzo. Mismo monto mensual. La única diferencia es entender que el dinero multiplica en lugar de sumar. Esa es una diferencia de $1,94 millones simplemente entre entender el crecimiento exponencial versus el lineal. La mayoría de la gente sabe que esta fórmula existe. Lo aprendieron en álgebra de la escuela secundaria, pero nunca internalizaron lo que realmente significa para sus decisiones financieras diarias. Viven toda su vida en modo lineal, mientras que los ricos operan en modo exponencial, y luego se preguntan por qué la brecha sigue ampliándose. Si quieres aprender a pensar matemáticamente sobre el dinero, para ver patrones que el 99% de las personas ignoran, suscríbete a este canal ahora mismo. Lo que voy a mostrarles no es una opinión, no es un sentimiento del mercado, no son conjeturas. Son puras matemáticas aplicadas a la creación de riqueza. La mayoría de la gente prefiere gurús que hablan bonito. ¿Prefieres números que funcionen? Pulsa el botón de suscripción. Ahora déjame decirte exactamente qué es ese error del 90%, por qué es matemáticamente devastador y cómo solucionarlo a partir de hoy, con cualquier cantidad que tengas actualmente, incluso si son solo $50 al mes. La diferencia entre permanecer en quiebra y generar riqueza generacional no es la suerte, las conexiones o incluso la inteligencia. Se trata de comprender un principio matemático fundamental que estoy a punto de desglosar de manera tan simple que un niño de 12 años podría seguirlo. Nunca planeé trabajar en finanzas. Yo era matemático. Pasé mis años 20 y 30 enseñando geometría y topología en el MIT y Harvard, ganando unos $35,000 al año como profesor. El dinero era terrible, pero los problemas eran hermosos. Luego, en los años 70, me involucré en trabajos de descifrado de códigos para el gobierno, utilizando el reconocimiento de patrones matemáticos para descifrar comunicaciones. Ahí es donde aprendí algo crucial. Los sistemas complejos que parecen aleatorios en realidad contienen patrones ocultos si sabes cómo analizarlos matemáticamente. La mayoría de la gente
miró mensajes cifrados y vio el caos. Vi regularidades estadísticas. Cuando dejé ese trabajo y comencé Renaissance Technologies en 1982, apliqué el mismo pensamiento a los mercados financieros. Wall Street estaba lleno de gente que tomaba decisiones basándose en intuiciones, consejos de expertos, directores ejecutivos carismáticos y predicciones económicas. Estaban adivinando. Estaba calculando. La ventaja que tenía no era que fuera más inteligente que los inversores tradicionales. La ventaja era que no tenía ningún apego emocional a ningún resultado en particular. No me importaba si una acción subía o bajaba. Solo me importaba lo que la probabilidad decía que sucedería en miles de iteraciones. Ese desapego, ese enfoque puramente matemático, es lo que me permitió ver los mercados como un sistema de ecuaciones en lugar de un casino donde uno espera tener suerte. Los inversores tradicionales dirían cosas como que esta acción se siente infravalorada, o que tengo un buen presentimiento sobre este sector, o que la economía va a mejorar pronto. Todos los sentimientos. Matemáticas cero. Yo miraría el mismo mercado y preguntaría, ¿qué muestran realmente los datos históricos? ¿Qué patrones se repiten con significancia estadística? ¿Cuál es la probabilidad de que suceda X, dado que Y ya sucedió? Marco completamente diferente. Y esto es lo que pasó. Durante más de 30 años, mi Medallion Fund nunca tuvo un solo año perdedor. Ni uno. El rendimiento anual promedio fue del 39%. Warren Buffett, a quien todo el mundo llama el mayor inversor de todos los tiempos, promedió alrededor del 20% a lo largo de su carrera. George Soros, otra leyenda. Cifras similares. ¿Cómo pudo un profesor de matemáticas sin experiencia en Wall Street vencerlos a todos durante 3 décadas seguidas? Simple. Eran brillantes adivinando. Me negué a adivinar nada. Solo acepté apuestas en las que las matemáticas decían que tenía una ventaja. Y ese mismo pensamiento matemático, simplificado para la gente común, es lo que estoy a punto de enseñarte. No es necesario ser matemático. No necesitas software avanzado. Solo tienes que dejar de pensar en el dinero como lo piensa el 90% de la gente, y empezar a pensar en él como funcionan los números en la realidad. Este es el descubrimiento principal que cambió todo para mí. Y una vez que te lo muestre, nunca podrás dejar de verlo. El dinero no suma. El dinero se multiplica. Déjame demostrarte esto en los términos más simples posibles, usando nada más que aritmética básica. Imagina que tienes $100 y los pones en una cuenta de ahorros que paga un 10% de interés anual. Nada especial, solo una cuenta básica. Después del primer año, no tienes $110. Bueno, sí, pero piensa en lo que realmente pasó. Ganaste $10 en intereses. Esos $10 ahora están en su cuenta junto con los 100 originales. En el segundo año, vuelves a ganar el 10%. Pero esta vez no ganarás el 10% de $100. Estás ganando el 10% de $110. Entonces ganas $11 en intereses. Su nuevo saldo es $121. ¿Ves lo que pasó? Usted ganó $1 extra solo porque su interés anterior comenzó a generar su propio interés. Eso es interés compuesto, y parece trivial con números tan pequeños. Pero observen lo que sucede cuando ampliamos esto y ampliamos el cronograma. Toma esos mismos $100 al 10% y déjalos 30 años sin tocarlos. La mayoría de la gente diría que aumenta a $400, tal vez 500 si son optimistas. El pensamiento lineal dice que usted gana $10 por año durante 30 años, por lo que son $300 en intereses más los 100 originales, lo que equivale a 400 en total. Parece lógico. La cifra real es $1,749. Tus $100
se multiplicaron por 17,49 veces en 30 años. No agregado, multiplicado. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Alrededor del 70% de ese crecimiento se produjo en los últimos 10 años. Los primeros 20 años te permitían ganar unos $673. Los últimos 10 años sumaron más de $1,000 más. Misma tasa de interés todo el tiempo. Pero la curva exponencial se vuelve cada vez más pronunciada a medida que pasa el tiempo, porque estás obteniendo rendimientos sobre cantidades cada vez mayores, incluidos todos tus rendimientos anteriores. Por eso Einstein supuestamente llamó al interés compuesto la fuerza más poderosa del universo. No se trata de trabajar más duro o correr mayores riesgos. Se trata de comprender que el tiempo y los rendimientos constantes crean una inevitabilidad matemática. La razón por la que el 90% de las personas pasa por alto esto es que nuestros cerebros están programados para el pensamiento lineal. Si caminas 1 milla por día durante 30 días, caminas 30 millas. Así es como funcionan la mayoría de las cosas en la vida. Pero el dinero, cuando se invierte adecuadamente, no camina. Se multiplica. Y la diferencia entre crecimiento lineal y exponencial a lo largo de décadas no es un poquito más de dinero. Es la diferencia entre luchar y ser rico. Entre trabajar hasta morir y jubilarse cómodamente a los 50 años. Ahora déjame mostrarte cómo se aplica este principio a 4 situaciones específicas en las que el 90% de las personas se equivocan por completo porque piensan de forma lineal en un mundo exponencial. Aplicación número 1. La trampa de la inversión mensual. Esto es lo que hace el 90% de la gente. Dicen que empezaré a invertir seriamente una vez que tenga más dinero ahorrado, una vez que consiga ese ascenso, una vez que pague mi coche, una vez que las cosas se calmen. Piensan que invertir $500 al mes a partir de 10 años es básicamente lo mismo que invertir $500 al mes a partir de hoy. Solo 10 años de diferencia, ¿verdad? Equivocado. Catastróficamente equivocado. Permítanme mostrarles las matemáticas de por qué esperar incluso unos pocos años destruye la riqueza. La persona A comienza a invertir $500 al mes a los 25 años. Continúa hasta los 35 años. Luego, se detiene por completo. Nunca inviertas ni $1 más. Simplemente deje que ese dinero permanezca y se capitalice con un rendimiento anual del 10% hasta los 65 años. Contribución personal total, $60,000 en 10 años. La persona B espera. Comienza a invertir $500 mensuales a los 35 años. Invierte fielmente hasta los 65 años. Nunca se detiene. 30 años de inversión constante. Contribución personal total, $180,000 americanos. 3 veces más dinero invertido que la persona A. Ahora viene la parte impactante. A la edad de 65 años, la persona A tiene aproximadamente $1,5 millones. La persona B tiene aproximadamente $1 millón. La persona A contribuyó con $60,000 en total y terminó con más dinero que la persona B, que contribuyó con $180,000 en total. ¿Cómo es eso posible? Porque la persona A dio su dinero 30 años más para capitalizarlo. Esos primeros 10 años, desde los 25 hasta los 35 años, son matemáticamente más valiosos que los 30 años siguientes juntos. La curva exponencial recompensa desproporcionadamente la participación temprana. Este es el primer gran error. Pensar que el tiempo no importa, que puedes compensarlo más tarde invirtiendo más. No puedes. Las matemáticas no lo permiten. Cada año que retrasas la inversión es un año en el que el dinero podría haberse multiplicado y nunca podrás recuperar esa multiplicación.
Alguien que está viendo esto ahora tiene 28 años y gana $50,000 al año en Austin, Texas, y está pensando que empezará a invertir seriamente a los 35, una vez que tenga su vida mejor resuelta. Ese retraso de 7 años les costará aproximadamente $400,000 al jubilarse. No porque hayan invertido menos dinero, porque renunciaron a 7 años de capitalización. La solución es sencilla, pero requiere abandonar el pensamiento lineal. Invertir lo que pueda permitirse ahora mismo, aunque sean solo $100 al mes, y no parar nunca. Empiece hoy, no el mes que viene, no el año que viene. Hoy, porque cada día que su dinero no se invierte es un día que no se multiplica, y esos días perdidos se convierten en décadas perdidas de crecimiento compuesto que ninguna cantidad de esfuerzo o contribuciones adicionales podrá reemplazar más adelante. Aplicación número 2. La decisión de casa versus inversión. Esta es la trampa matemática en la que cae el 90% de los estadounidenses, y la observé suceder una y otra vez mientras construía mi riqueza. Les dicen que comprar una casa es la medida financiera más inteligente que pueden hacer, que el alquiler es desperdiciar dinero, que los bienes raíces siempre suben. Por eso, se apresuran a comprar una casa tan pronto como pueden pagar el pago inicial, generalmente entre los 20 y tantos y los 30 y tantos años. Déjame mostrarte lo que realmente sucede matemáticamente. El precio medio de una vivienda en una ciudad estadounidense de nivel medio es hoy de unos $500,000. Necesitas un 20% de pago inicial, que son $100,000. Se obtiene una hipoteca de $400,000 con un interés del 7% durante 30 años. Su pago mensual es de $2,657 por la hipoteca y pagará otros $300 a $500 mensuales por impuestos a la propiedad, seguros y mantenimiento. Llamémosle $3,000 en total por mes para ser propietario de esta casa. Mientras tanto, se podría alquilar un lugar similar por unos $2,000 al mes en la mayoría de las ciudades estadounidenses. Esa es una diferencia mensual de $1,000. La mayoría de la gente se concentra en los $2,000 de alquiler y dice que los estoy tirando a la basura todos los meses, que no estoy acumulando capital. Pero observe lo que sucede si ejecuta matemáticamente el escenario alternativo. Tome esa diferencia de $1,000 e inviértala al 10% anual. Después de 30 años, su casa está pagada y posee un activo de $500,000 de forma gratuita. Felicidades. Pero la persona que alquiló e invirtió la diferencia ahora tiene $3.2 millones en su cuenta de inversión. Pueden comprar 6 casas como la suya con dinero en efectivo y todavía les sobra $1,7 millones. Los mismos 30 años. La misma persona. La única diferencia era comprender las matemáticas exponenciales del dinero invertido frente a las matemáticas lineales del capital inmobiliario. Pero las cosas empeoran para el propietario. Durante esos 30 años, en realidad pagaron al banco $956,000 en total, no $400,000. Ese es el efecto del interés hipotecario. Más otros $180,000 en impuestos prediales, seguros y mantenimiento a lo largo de 30 años. Total de dinero gastado: $1.236 millones. Poseer un activo por valor de $500,000. Eso supone una pérdida de $736,000, incluso antes de tener en cuenta la inflación o el coste de oportunidad. Ahora bien, no estoy diciendo que nunca compre una casa. Estoy diciendo que entiendas las matemáticas reales. Si quieres ser propietario del lugar donde vives por motivos de estilo de vida, está bien. Pero no pretenda que sea la decisión financieramente óptima. Generalmente no lo es. La decisión financieramente óptima es minimizar los costos de vivienda, invertir la diferencia de manera agresiva
y comprar la casa de sus sueños con efectivo, luego utilizando su crecimiento compuesto. Pero el 90% de la gente lo hace al revés, porque piensa linealmente en la creación de capital en lugar de exponencialmente en el costo de oportunidad. Están tan concentrados en poseer algo que se pierden las matemáticas de lo que están renunciando. La solución: ejecute los números reales para su situación específica. Calcula lo que te gustaría, y mensualmente, para poseer versus alquilar. Invierta la diferencia. Observe cómo su patrimonio neto explota mientras sus amigos propietarios de viviendas siguen pagando intereses a los bancos y alardeando de sus 200,000 bienes inmuebles que les llevó 15 años construir, mientras que usted construyó 2 millones en inversiones líquidas en el mismo periodo de tiempo. Aplicación número 3. El desastre del retraso en la cuenta de jubilación. Aquí es donde veo la matanza más matemática entre los estadounidenses de clase media, y es completamente evitable con una comprensión básica del crecimiento exponencial. La mayoría de los empleadores ofrecen un plan de jubilación de 401(k), en el que igualan sus contribuciones hasta un cierto porcentaje, generalmente del 3 al 6% de su salario. Este es dinero gratis. Si usted aporta $3,000 al año y su empleador aporta $3,000, instantáneamente tendrá $6,000 invertidos. Eso es un retorno inmediato del 100% antes de cualquier crecimiento del mercado. Sin embargo, según estadísticas recientes, alrededor del 33% de los estadounidenses no aportan nada a su 401(k) y otro 28% contribuye menos que la cantidad equivalente. Literalmente rechazan el dinero gratis porque piensan linealmente en su cheque de pago inmediato en lugar de exponencialmente en su riqueza futura. Déjame mostrarte las matemáticas de este error. Tomemos como ejemplo a alguien que gana $60,000 al año en Phoenix, Arizona. Su empleador ofrece una contrapartida del 5%. Si aportan el 5%, son $3,000 de ellos, $3,000 del empleador, $6,000 en total invertidos por año. Digamos que hacen esto desde los 25 hasta los 65, 40 años. Con un rendimiento anual promedio del 10%, que nuevamente es solo el promedio histórico del mercado, tendrán $3.1 millón al jubilarse. Su contribución personal durante 40 años fue de $120,000. Su empleador añadió otros $120,000. Son $240,000 en total aportados. Los otros 2,86 millones provinieron puramente del crecimiento compuesto. Ahora tomemos a la persona que decidió que no podía permitirse el lujo de contribuir porque necesitaba ese 5% en su cheque de pago en este momento. Después de 40 años de trabajo, si lograran ahorrar algo fuera de la cuenta de jubilación, podrían haber ahorrado $200,000. Probablemente menos. Esa es una diferencia de $2,9 millones causada enteramente por no entender las matemáticas exponenciales. Y empeora aún más si contabilizamos los impuestos. Las 4 contribuciones 01(k) reducen su base imponible. De modo que esos $3,000 que usted aporta solo le cuestan alrededor de 2,400 ahorros después de impuestos, si se encuentra en una categoría impositiva del 20%. Obtendrá ahorros fiscales inmediatos, además de una contrapartida del empleador y un crecimiento compuesto a lo largo de décadas. La persona que se saltó esto no obtiene ninguno de esos 3 beneficios. Pagan impuestos completos sobre el dinero que gastan hoy y tienen un crecimiento compuesto 0 a su favor. Este es quizás el ejemplo más claro del error del 90%. Pensar en el dinero en términos de lo que puedes gastar hoy en lugar de lo que podría llegar a ser con el tiempo. La solución es vergonzosamente simple, pero requiere un pensamiento exponencial. Contribuir al menos lo suficiente para obtener la contrapartida total del empleador, comenzando con su primer cheque de pago. Si no haces esto,
estás cometiendo una negligencia matemática contra tu yo futuro. Y si su empleador no ofrece una aportación equivalente, abra una IRA y aporte el máximo permitido, que es $7,000 anuales a partir de este año. $7,000 por año, desde los 25 hasta los 65 años, al 10%, se convierten en $4.04 millones. Tu aportación fue de $280,000. El crecimiento compuesto sumó 3,76 millones. Ese es el poder de las matemáticas exponenciales aplicadas consistentemente durante décadas. Aplicación número 4. El fondo de emergencia versus el saldo de inversión. Aquí está el último error masivo que atrapa a la gente en el pensamiento lineal. Los gurús financieros dicen a todos que creen un fondo de emergencia con 6 meses de gastos antes de invertir algo. Suena razonable, ¿verdad? Esté preparado para emergencias. Excepto que las matemáticas no respaldan este consejo para la mayoría de las personas. Y te mostraré por qué. Digamos que usted gana $50,000 al año y sus gastos mensuales son de $3,000. 6 meses de gastos son $18,000. Estás empezando desde cero. Si ahorra $500 al mes, le llevará 36 meses, 3 años completos, crear ese fondo de emergencia. Durante esos 3 años, sus $500 al mes se depositan en una cuenta de ahorros que generan tal vez un 0.5% de interés, esencialmente cero. Después de 36 meses, tiene $18,000 ahorrados y ha ganado aproximadamente $140 en intereses. Ahora empieza a invertir. Pero aquí está el escenario matemático alternativo. Tome esos mismos 500 por mes e inviértalos inmediatamente al 10% anual. Retorno promedio. Después de 36 meses, tienes $19,838. Ya tienes más que el monto del fondo de emergencia, excepto que el tuyo ha crecido exponencialmente, mientras que el de la otra persona creció linealmente y lleva 3 años de ventaja en la curva de capitalización. ¿Pero qué pasa con las emergencias durante esos 3 años? Esta es la realidad matemática. Puedes retirar fondos de cuentas de inversión, si es necesario. Sí, puede haber algunas implicaciones fiscales, dependiendo del tipo de cuenta, pero la probabilidad de necesitar los 18,000 completos en caso de emergencia durante cualquier periodo aleatorio de 3 años es extremadamente baja, alrededor del 5 al 8% según datos estadísticos. Así que entre el 92 y el 95% de las veces, estaríamos sacrificando un crecimiento exponencial por un beneficio nulo. Estaría dejando que el 5% de posibilidades de que se produzca una emergencia destruya la probabilidad del 95% de generar riqueza. Esas son matemáticas terribles. La estrategia óptima que utilicé y recomiendo es mantener un pequeño colchón de emergencia, tal vez de $2,000 a $5,000, e invertir todo lo demás inmediatamente. Si ocurre una gran emergencia, lo cual es estadísticamente improbable, puedes retirar las inversiones temporalmente y reconstruir. Pero la mayoría de las veces no ocurre ninguna emergencia, y su dinero se ha multiplicado en lugar de permanecer inactivo sin ganar nada. Esto es difícil de aceptar para la gente porque se les ha enseñado a temer el riesgo más que el costo de oportunidad de la inacción. Pero las cifras son claras. El costo de no invertir mientras se crea un fondo de emergencia masivo suele ser mucho más alto que el costo de una emergencia ocasional en la que es necesario sacar provecho de las inversiones. Alguien en Dallas que gana $60,000 al año y dedica 3 años a crear un fondo de emergencia de $18,000 antes de invertir, tendrá aproximadamente $750,000 menos al jubilarse en comparación con alguien que invirtió inmediatamente y mantuvo un pequeño colchón de emergencia.
Se sacrificaron $750,000 para protegerse contra una emergencia de baja probabilidad. Ese es el error del 90% en acción. Sobreponderar los pequeños riesgos, ignorando el enorme costo matemático de la demora. Rápida curiosidad mía. Quiero mapear dónde se encuentran las personas que piensan diferente, que prefieren los datos a los buenos consejos. ¿Desde dónde estás mirando? Escriba su ciudad y estado en los comentarios a continuación, o su país si se encuentra fuera de los EU. Tengo verdadera curiosidad por ver la distribución geográfica de las personas que realmente quieren comprender las cifras detrás de la riqueza. Creemos un mapa mental de dónde están los pensadores independientes. Ahora permítanme reunir estas 4 aplicaciones y mostrarles el impacto matemático acumulativo de hacerlas bien versus hacerlas mal. Hemos visto cómo empezar temprano crea una riqueza desproporcionada debido al tiempo compuesto. Hemos visto cómo alquilar estratégicamente e invertir la diferencia supera financieramente a la propiedad de una vivienda. Hemos visto cómo las coincidencias de cuentas de jubilación son multiplicadores gratuitos que la mayoría de la gente ignora. Y hemos visto cómo el perfeccionismo de los fondos de emergencia destruye décadas de crecimiento compuesto potencial. Cada uno de estos individualmente crea enormes diferencias de riqueza. Pero esto es lo que sucede cuando se combinan los 4 frente a alguien que comete el 90% de errores en los 4. Creemos 2 personas idénticas. Ambos viven en Houston, Texas. Ambos empiezan a los 25 años, ganando $55,000 al año. Ambos obtienen aumentos típicos de un promedio del 3% anual. Ambos son igualmente inteligentes y trabajadores. La única diferencia es su comprensión matemática del dinero. La persona A piensa linealmente y sigue consejos convencionales. Espera hasta los 30 años para empezar a invertir porque primero quiere sentirse más estable financieramente. Compra una casa a los 30 años con una hipoteca de $400,000. Crea un fondo de emergencia completo de 6 meses antes de invertir seriamente. Contribuye a 401k, pero solo el 4%, lo que no es suficiente para que el empleador lo iguale por completo. La persona B piensa exponencialmente y sigue las matemáticas. Comienza a invertir $500 por mes inmediatamente a los 25 años. Se alquila barato e invierte la diferencia de vivienda. Aprovecha al máximo el partido 401k del primer cheque de pago. Mantiene un fondo de emergencia mínimo e invierte agresivamente. Llevemos los números hasta los 65 años. 40 años después, persona A, a los 65 años, posee una casa con un valor aproximado de $500,000 sin hipoteca. Tiene alrededor de $800,000 en cuentas de jubilación. Un valor neto total de aproximadamente $1,3 millones. Nada mal. Mejor que la mayoría de los estadounidenses. Pero observemos a la persona B. A sus 65 años, tiene 4,7 millones en cuentas de inversión. Pueden comprar 2 casas como la de la persona A con efectivo y todavía tener 3,7 millones invertidos, lo que produce $185,000 por año en ingresos pasivos a una tasa de retiro del 4%. Mismo punto de partida, mismos ingresos, los mismos 40 años. Diferencia de $3.4 millones. Eso no es suerte. Eso no es talento. Se trata de matemáticas compuestas aplicadas consistentemente versus ignoradas. Y aquí está la parte realmente impactante. La persona B contribuyó aproximadamente la misma cantidad total de dinero que la persona A durante 40 años. No ganaron más ni ahorraron más. Simplemente entendieron el crecimiento exponencial versus el crecimiento lineal. Entendieron que el dinero bien invertido multiplica en lugar de sumar. Entendieron que el tiempo es el componente más valioso del interés compuesto
y que nunca podrás recuperarlo una vez que se haya agotado. Entendieron que cada decisión financiera debe evaluarse no por cómo se siente emocionalmente, sino por lo que hace matemáticamente durante décadas. Ahora permítanme abordar la realidad estadística que probablemente esté sucediendo ahora mismo mientras leen esto. Según mi análisis de los patrones de comportamiento humano durante décadas, aproximadamente entre el 90 y el 95% de las personas que miran esto no cambiarán su comportamiento financiero a pesar de comprender las matemáticas que les acabo de mostrar. Asentirán, lo encontrarán interesante, tal vez incluso se sientan motivados durante unos días y luego, gradualmente, volverán a los mismos patrones de pensamiento lineal que los mantienen estancados. ¿Por qué? Porque cambiar el comportamiento es más difícil que comprender conceptos. Porque la gratificación inmediata supera a la gratificación retrasada, incluso cuando las matemáticas muestran claramente que retrasar es mejor. Porque seguir lo que hacen los demás es más seguro que seguir lo que dicen los números. No digo esto para juzgarte. Lo digo porque es estadísticamente probable basándose en la observación del comportamiento financiero humano durante más de 50 años. La mayoría de la gente prefiere la comodidad de los errores familiares a la incomodidad de una optimización desconocida. Pero aquí está la cuestión. No tienes que ser parte de ese 90%. Las matemáticas funcionan independientemente de cuántas personas las apliquen. Si eres uno del 5 o 10% que realmente implementa lo que te mostré, terminarás entre el 5 y el 10% con mayor riqueza. No porque seas especial, porque hiciste matemáticas básicas que la mayoría de la gente entiende, pero se niega a poner en práctica. La pregunta ¿es usted estadísticamente típico o estadísticamente inusual? ¿Sigues la manada o sigues los números? Porque puedo decirlo a partir de 30 años de datos. El rebaño permanece en quiebra, mientras que los números crean millonarios. Tu futuro financiero no está determinado por tu punto de partida, tu salario, tu inteligencia o tu suerte. Está determinado por si piensas lineal o exponencialmente, si priorizas los sentimientos o las matemáticas, si sigues la sabiduría convencional o la realidad estadística. Te di la fórmula. Te mostré 4 aplicaciones específicas. Probé la enorme diferencia en los resultados. Lo que haga con esta información determinará en qué categoría estadística caerá. El 90% que comprende pero no aplica, o el 10% que aplica y genera riqueza generacional. Entonces, si las matemáticas que les mostré tienen sentido, si pueden ver el patrón, presionen el botón. Me gusta ahora mismo. Estadísticamente, solo entre el 3 y el 5% de los espectadores realmente les gustan los videos. Sé parte de la minoría que actúa por lógica, no por inercia. Suscríbete si aún no lo has hecho. Y comenta desde dónde estás mirando, porque quiero probar si mi hipótesis es correcta. Las personas que piensan matemáticamente están distribuidas geográficamente de manera no uniforme. Probémoslo. Deja tu ciudad a continuación y veamos si los pensadores independientes se agrupan en ciertas áreas o si están distribuidos aleatoriamente. Tengo mucha curiosidad por saber qué muestran los datos. Esto no es solo compromiso, es un experimento en estadísticas de comportamiento. Y recuerde, el interés compuesto es implacable. No importa si crees en ello, funciona de todos modos. La única pregunta es si lo aprovecharás o lo ignorarás. Elija el pensamiento exponencial en lugar del pensamiento lineal. Elija las matemáticas sobre las emociones. Elija la gratificación retrasada en lugar de la comodidad inmediata. Hazlo constantemente durante 30 años y te garantizo matemáticamente que serás más rico que el 95% de las personas que empezaron exactamente donde tú. Eso no es motivación. Esa es la probabilidad.
y la probabilidad, tras suficientes iteraciones, se convierte en certeza.